apoyados por el gobierno del estado, con transportación aérea y terrestre, uniformes y viáticos. Vila Dosal compartió recuerdos de cuando fue seleccionado de fútbol, representando a Yucatán en competencias nacionales. Aseguró que su administración estatal está comprometida para que todos los ciudadanos gocen de una vida plena de derechos. Es así como se creó el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, quienes trabajan con un consejo consultivo especializado en el ámbito, logrando que participen en obras públicas de remozamiento, como el Estadio Salvador Alvarado, garantizando que sea accesible para todos. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Denses, Teleyucatán te informa. Y numerosos visitantes provenientes de Estados Unidos y también de Canadá que eligen Yucatán como residencia temporal recibirán servicios de turismo médico de calidad. Se estima que más de 3,000 extranjeros, principalmente de Estados Unidos y Canadá, que huyen del crudo invierno de sus países, residan de forma temporal en la entidad, en especial en la costa, a quienes se ofrecerán los servicios del turismo médico, informó el director de Innovación Turística de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado, Arturo Sánchez. Se dará la bienvenida en progreso para ofrecer servicios médicos de calidad que distinguen al Estado para fortalecer ese segmento turístico. Es una fiesta bienvenida, todavía no tenemos la fecha definida, donde se les invita a los snowbirds para, pues como bien dije, darles una fiesta de bienvenida y a la vez abordarlos con el tema de turismo médico. Entonces ya hay un clúster bastante sólido en turismo médico, los cuales vamos a estar ahí participando en este evento. Y la idea es invitarlos a que conozcan los diferentes procedimientos que tiene el Estado de Yucatán para ofrecerle a este nicho de mercado en cuanto a medicina. El turismo médico también beneficia a otros sectores como al restaurantero, transporte, comercio, entre otros. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. La directora del Centro Estatal de Prevención del Delito y de Participación Ciudadana, María Gabriela Vaqueiro Valencia, firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Bachilleres que encabeza Marco Pazostec. María Gabriela Vaqueiro reiteró el compromiso de ofrecer a la niñez y juventud aprendizaje integral, no solo de conocimientos académicos, sino de enseñanzas que fortalezcan su formación como personas. Con la suma de esfuerzos de este proyecto se busca mejorar el presente y también el futuro de la juventud en el Estado. Bueno, y el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado enfrenta un panorama financiero complicado, por lo cual ya se toman medidas urgentes, apremiantes para proteger las prestaciones. El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado está sin viabilidad financiera. Está prácticamente en quiebra. Fue uno de los primeros diagnósticos que realizó la administración estatal y lo dio a conocer de forma oportuna. En el esquema heredado de gobiernos anteriores, la quiebra se registrará en 2021, poniendo en gravísimo riesgo las prestaciones de trabajadores, jubilados y pensionados. La administración estatal está obligada a tomar medidas contundentes para evitar el colapso. El orden administrativo que caracteriza al gobierno no es suficiente, se requieren más acciones. Así de grave es la situación heredada. Una de esas acciones es la iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado. La norma en Yucatán estuvo rezagada y el mal estado de las finanzas del ISSSTE son en parte las consecuencias. Las adecuaciones a la ley que propone el Ejecutivo Estatal las puso en práctica desde hace años. Gran parte de las leyes estatales y la federal calculan las pensiones usando la unidad de medida y actualización y el Índice Nacional de Precios al Consumidor. La iniciativa para modernizar la ley yucateca y homologarla a la mayoría de los estados y a la ley federal se presentó al Congreso Estatal el 19 de agosto pasado. Sin embargo, se enviaría de nuevo con actualizaciones, porque el 20 de septiembre pasado se publicó la jurisprudencia 2020-651, que modifica las medidas de cálculos para pensiones. Aún así, las modificaciones a la ley no bastan. La administración estatal continúa evaluando otras alternativas para hacer frente a la inminente quiebra. Los esfuerzos son necesarios para defender las prestaciones de trabajadores, jubilados y pensionados del Estado. Teleyucatán te informa.
Y en otros temas, temperaturas calurosas con probabilidad de chubascos fuertes, así como tormentas puntuales, pero muy fuertes en el oriente, sur y centro del estado. Son los pronósticos que se tienen con respecto al tiempo. La zona de inestabilidad se ubicará al norte de la península de Yucatán y su vaguada extendida hacia la región propiciarán condiciones de nubosidad con probabilidad de intervalo de chubascos fuertes, con tormentas puntuales muy fuertes en el oriente, sur y centro del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento variable de 15 a 30 kilómetros por hora y rachas de 40 kilómetros por hora en las costas de la región. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 33 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 35 grados y la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 34 grados y la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 30 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 32 grados y la mínima entre los 25 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 29 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Acompáñenos a la primera pausa. Al regreso, más información. La cuarta transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. El PT trabaja y cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso y vamos a conocer a detalle las acciones de prevención y también de detección del cáncer de mama y cáncer cervicuterino en la siguiente entrevista que nos presenta Livia Nojeda. Qué gusto que sigan con nosotros en Tele Yucatán te informa. Mire, le platico que hoy nos acompaña aquí en el estudio la doctora Guadalupe del Socorro Herrera Q. Y le cuento que ella es la jefa de planificación familiar del Hospital Materno Infantil. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Mucho gusto. Soy la doctora Guadalupe Herrera Q. Vengo muy amable por haberme invitado y venimos a hacerle una invitación aquí a todas las mujeres, teniendo en cuenta que este es el mes de octubre, que es el mes del cáncer de mama, donde el día 19 es el Día Internacional. Nuestro hospital, que es el Hospital Materno Infantil, por conducto del gobernador Mauricio Vila Dosal y a través del secretario de Salud, el doctor Mauricio Sauri Vivas, y de nuestro director, el doctor Miguel Ángel Laviada Mieri Terán, hemos ya promovido, o sea, hemos hecho desde el 11 de diciembre del año anterior, traemos unas unidades móviles a nuestro hospital y en la cual hacemos una promoción para la prevención de estas enfermedades, las cuales han sido hemos tenido bastante afluencia de las personas,
se las dirigimos sobre todo a estas áreas vulnerables, ¿verdad? Donde están yendo, nos van a ver muchas personas, o sea, hay mucha consulta de materno-infantil, y de allá nosotros hacemos esa promoción. Para las citologías se hace la invitación a todas las mujeres que tienen vida sexual. Desde que inicien su vida sexual, pueden ir a hacerse su Papá Nicolau sin límite de edad. Okay. Y para la mastografía, a partir de los 40 años de edad se hace la mastografía. Este es un tema muy importante y sobre todo ya que estamos hablando de las edades, no hay que tener miedo porque la prevención muchas veces puede incluso salvarle la vida a la mujer. Me gustaría que nos platicara un poco de la importancia que las mujeres tienen que tomar para prevenir estas enfermedades, principalmente el cáncer de mama y el cervicouterino. Exactamente. De por sí le es incómodo para todas, aunque seamos mujeres y aunque nosotros, nuestro equipo, le estemos diciendo, mira, son mujeres las que te van a hacer el estudio, de por sí es incómodo, te dicen, no te quieren ver, a veces piensan que solo es para las personas mayores, entonces les explicamos que no, esto es para que ellas, les decimos, desde el inicio de tu vida sexual, vente. ¿Qué importancia tiene? Si nosotros te prevenimos, entonces te podemos ayudar porque además damos una continuidad. Cuando algún estudio sale positivo, nosotros hacemos y les pedimos una cita a la clínica de displasia del Hospital Oram, de tal manera que cuando nosotros llamemos a esta paciente, le decimos, ¿sabes qué? Mira, ven a buscar tu resultado, tenemos esto, pero aquí también tenemos ya tu cita para tal día, a tal hora en el hospital. Y igual en la cuestión de mastografía, lo que continúe se va para el Oram. O sea, no se le deja sola a la mujer, sino que se le da un acompañamiento. Exactamente. Recomendaciones. Las recomendaciones que hacemos, porque es muy importante que ellas vengan y no les ponemos requisitos. El único requisito para el Papá Nicolau es que no estén menstruando. ¿Okay? Y el requisito para lo que es la mastografía, que no traigan este día desodorante, crema, perfume por el mastógrafo, ¿no? Eso sí, podemos hacer 60 citologías diariamente y 25 mastografías. El mastógrafo es móvil, es una unidad móvil, no nos puede dar lo mismo que uno que está fijo. De todos modos, en un momento dado que tuviéramos más, se agenda para poderles decir qué día y de dónde los vamos a apoyar con el Hospital Oram. Eso es muy importante saber porque si no hay cupo en ese momento, se le agenda para darle seguimiento. Justamente por tales motivos, para prevenir, aprovechando que octubre es el mes de la prevención oficial del cáncer de mama, ustedes tienen una muy buena campaña. Así es, tenemos este tríptico, es un volante que estamos dando y incluso también acudimos a ciertas comisarías que están cerca y de esta aquí les tenemos el horario del día la fecha del 7 al 11 y el horario de 8 a 1 de la tarde que pueden ellas acudir desde tempranito. La verdad, acuden desde temprano y a eso estamos dedicados. Transformamos nuestro hospital. Desde la mañana están colocadas las bancas, están las sillas, estamos nuestros trabajadores, nuestros compañeros, nuestro equipo, nuestra trabajadora social, enfermera, médicos. Estamos allá recepcionando y viendo que vayan pasando ellos a las unidades móviles. Es algo bonito, digamos, porque a partir de que se ha hecho, vemos que las personas cuando hablamos, incluso vienen solas. De hecho, nuestro director, al ver que tiene ya esta respuesta que hay y viendo también que hay muchos, o sea, hay sus casos positivos y todo, él nos indicó que abramos lo que es las citologías todos los días, de 10 a 12 del día en el Departamento de Planificación Familiar. Allá tenemos y se les tomamos la muestra. Y el próximo año se calendariza ya el camión, las dos unidades para 4 veces al año.
Doctor, algo muy importante que no hemos hablado y que seguramente en este momento las mujeres que nos están viendo, que quieren darse la oportunidad de la prevención, de conocer, ¿tiene algún costo estos servicios? Totalmente gratuito y lo único que les pedimos nada más es que traigan un CURP. Es totalmente su CURP, ya sea que está en su credencial de lector o si tienen la póliza del Seguro Popular, que traigan su CURP. En un momento dado llegaron y no lo trajeron, tenemos personal allá que nos apoye, pero ya con el CURP, porque lo lleva, no lo solicita mucho el formato, entonces eso da agilidad rápidamente, que solo, de resto nada más, totalmente gratuito. Doctora, ¿nos puede repetir la fecha, los horarios y la invitación para que todas las mujeres acudan? Claro que sí, cómo no. Es del 7 al 11 de octubre, de 8 a 13 horas, y los requisitos: Papa Nicolau, únicamente que no esté menstruando, y para la mastografía a partir de los 40, sin cremas, sin desodorantes, sin perfumes, por ese momento. Muchísimas gracias por haber venido a compartirnos esta información. Y le comento que el Centro Médico de las Américas pondrá en marcha su Semana de Salud y lo hará con actividades relacionadas al cuidado y también a las emergencias médicas. Actividades relacionadas con el cuidado de la salud y los modernos tratamientos para curar complejos padecimientos se abordarán en la Semana de la Salud que organiza el Centro Médico de las Américas. El SEMA es reconocido porque cuenta con 49 especialidades y más de 159 médicos especializados en diversas áreas de la salud. En el SEMA se realizó la primera operación a corazón abierto del sureste. Es el único que tiene licencia para realizar trasplantes de hígado, entre otras cualidades. Nuestro equipo de oncólogos médicos dan los mismos tratamientos que se darían, por ejemplo, en Houston, ¿verdad? Y participa además activamente en grupos multidisciplinarios internacionales, ¿no? En total, a todos los pacientes trasplantados, ya trasplantamos a 67 pacientes. Un programa que está teniendo mucho éxito, ¿no? Para apoyar a la sociedad, el Centro Médico realizará la Semana de la Salud. Se abordarán temas de enfermedades médicas virales y emergentes, el suicidio, el programa de trasplantes, golpe de calor y sus consecuencias, entre otros. Las actividades se realizarán del 7 al 11 de octubre. Con imágenes de Luis Medina, César Gómez, Teleyucatán te informa. Enseguida regresamos con más aquí en Teleyucatán te informa. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Llega Teleyucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Teleyucatán. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Y vamos a conocer a continuación los detalles del programa Vivienda Social 2019 con la entrevista a Carlos Viñas Heredia, director general del IBEI, del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán.
ahora nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Carlos Viñas Heredia y él es el director general del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto que nos acompañe. La verdad muy bien, gracias por la invitación, estoy muy emocionado porque como bien tú dices, ya iniciamos el programa de Vivienda Social 2019 y la verdad es un reto padrísimo porque con el presupuesto que tenemos ahorita autorizado de los 3 niveles de gobierno, se logró un presupuesto histórico, un presupuesto de 900 millones de pesos que realmente nos está dando, no hablemos de 17,000 acciones, hablemos de 17,000 familias que vamos a poder ayudar y cambiarles la forma de vivir. ¿En dónde se va a distribuir estos apoyos? Mira, estamos ahorita en el primer bloque de municipios, trabajaremos con 52 municipios. Estos municipios tienen el programa tripartita, que es un gran esfuerzo que hicieron los 3 niveles de gobierno, encabezados por el gobernador Mauricio Vila Dosal, donde con su compromiso por la necesidad de ayudar a la gente que tiene más carencias, en su visita por los recorridos en el interior del estado, cuando estuvo en campaña, pues ahora ya siendo gobernador se dio la tarea de hacer un programa de combate a la pobreza extrema que está ocupando o dirigiéndose sobre 5 ejes encabezados por Cedesol, por el secretario Roger Torres, donde está atacando lo que es alimentación, educación, salud, trabajo y en nuestro caso pues vivienda, que es donde entramos nosotros. Entonces el esfuerzo de juntar él de su presupuesto 300 millones de pesos pues no se quedó ahí, se fue en un programa más ambicioso, se habló con los alcaldes para que los alcaldes en su presupuesto, en la suma de todos, pusieran otros 300 millones y con esos 300 más 300, un total de 200 millones, se fue al presidente de la República de México y a sensibilizarlo por este trabajo que vamos a hacer y pudo obtener otros 300 millones de pesos más. Es una cifra histórica, esa cifra no se había podido dar en ningún estado y aquí en Yucatán para un solo año es muchísimo dinero. Y es que estamos hablando de un tema muy importante, porque como usted bien decía, no se trata solo de acciones, sino que son familias y estamos hablando de tener un techo, de tener un lugar digno donde habitar. Sí, por eso estamos motivados, porque realmente hemos conocido a las familias que van a recibir el apoyo y sí es hacerle completamente la diferencia. Entras a una vivienda donde la mitad del techo es lámina, la otra mitad es lona, donde entra el agua, donde cuando hay truenos se asusta la familia que vive ahí, no tiene piso y la verdad el poder ponerle un techo o el poder hacer una ampliación, la familia cambia su vida. Y estamos haciendo dentro de la vivienda, estamos atacando 2 sectores. Una parte que se habla sobre la calidad de la vivienda, refiriéndote al número de espacios que tiene. Hemos visto por los indicadores que tiene Coneval, nos habla del hacinamiento que tenemos en el estado. Hacinamiento es cuando más de 2.5 personas viven en un mismo espacio. Entonces, como hemos visto, pues, tradicionalmente te casas, tienes hijos, esos 2 hijos crecen, se casan, se pasan a vivir en la misma casa, entonces empiezan a haber problemas intrafamiliares. Entonces, con ese hacinamiento lo que estamos haciendo ahorita en este programa es hacer cuartos adicionales para poder empezar a dividir a las familias y puedan tener cada uno su propio espacio. El otro tema que estamos manejando nosotros es lo que es el servicio básico a la vivienda. En el servicio básico a la vivienda tenemos 2 indicadores muy fuertes en el estado. Uno es el fecalismo al aire libre, por lo que estamos haciendo nosotros, baños ecológicos, donde pues, es un baño completo, donde tiene el lavabo, tiene el inodoro, una regadera, y evidentemente le estamos poniendo un tinaco para que tengan agua limpia y todos los desechos se van a un biodigestor para que sustentablemente puedan devolver al manto freático mucho más limpia el agua, ¿no? Y otro indicador muy importante, que lo dejo al último porque es especial, porque el indicador que habla de los problemas respiratorios por el tipo de cocina que hacemos en nuestro estado, por uso y costumbres, es cocinar a la leña al exterior, sí, ¿no? Entonces, ese respirar el humo todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche, obviamente afecta mucho a la familia. Entonces, ¿qué Coneval nos dice? No, pues hay que poner una estufa ecológica de leña con una chimenea que se vaya al exterior para que no afecte a la vivienda. Ok, pero pues si está en el exterior, saca humo al exterior, si estamos en el exterior. Entonces nos fuimos a la Ciudad de México, hablamos con Coneval, hablamos con Conavi, que son los que nos dan el dinero federal, para que entender primero por qué lo están haciendo de esa manera, por qué lo califican y qué nos dijeron ellos. No, lo que pasa que con el frío, el invierno, necesitamos que las casas estén más cálidas y puedan tener no problemas de frío, ¿no? Para que se mantengan calientes. Entonces a eso le respondí, oye, en Yucatán lo que nos sobra es calor, sí, no necesitamos más calor y por eso las cocinas están en el exterior. Entonces nos dimos la tarea de diseñar una cocina abierta, es una cocina que tiene 2 muros adosados a la vivienda, perforados para que circule el aire y obviamente el muro de enfrente pues no existe para que te sientas al exterior. Piso de firme de concreto y un techo de billete de bovedilla.
De esta manera tenemos una cocina resistente al embate del clima y sobre todo pues abierto para seguir estando en esta relación dentro y fuera de la vivienda. Y le estamos ahora sí poniéndole la estufa ecológica con la chimenea que atraviesa el muro y se va a la parte superior de la azotea, donde ellos ya no tienen la contaminación del aire. Ese modelo ha gustado mucho, nos felicitaron en el gobierno federal, tan así que ahora quieren replicarlo pues en toda la península como un buen modelo de lo que venimos realizando. Y eso nos da mucho gusto porque estamos satisfaciendo los usos y costumbres y obviamente pues estamos ayudando a muchísima gente, ¿no? Y lo mejor de todo, que todo adaptado con las características y necesidades de nuestra tierra que conocemos como es, y qué bueno que seamos punto de partida o ejemplo, ¿verdad? Es correcto, eso es lo que siempre hacemos nosotros. Definitivamente México, pues como todo, hacen políticas públicas generales para toda la República, pero para eso estamos nosotros, para levantar la mano y decir, estamos a favor, pero adaptémonos a los usos y costumbres de nuestra población. Entonces va arrancando el programa Vivienda Social 2019, ¿qué vendrá después? Quiero nada más explicarte un poquito también el tema, Okay. no sé cómo estamos de tiempo, pero se hizo un censo, el censo de población que se arrancó en este inicio de año a través de Cedesol. En ese censo se visitaron más de 360,000 familias. Ese censo nos ayudó muchísimo para poder identificar las acciones que íbamos a realizar. En el caso de vivienda ya tenemos detectado perfectamente, bueno, qué tipo de acción, en dónde se necesita, a quién se necesita. Entonces, lo que el gobernador ha dicho, se hizo el censo, por decir un ejemplo, en un municipio se requieren hacer 500 acciones, pero por el dinero que tenemos ahorita se van a hacer 100. Se les va a ayudar a 100 familias y esperando que el próximo año empecemos con la familia número 101 y luego la 102 para poder ayudar a todas las familias que realmente lo necesitan, sin estar viendo de qué color son, de qué partido son, si son parientes o no del alcalde o del gobernador, de nadie. Estamos viendo realmente con la gente que lo necesita. Nos costó un poquito de trabajo que la gente lo entendiera, pero ya lo entendió, se les pidió paciencia porque todos tenemos necesidades, pero lo que tenemos que entender es que hay gente que tiene más necesidades que otras y por eso nos estamos yendo a la parte más vulnerable de nuestro estado para poder realmente ayudar y cambiar la forma de vida. Como dice nuestro gobernador, hay que elevar la calidad de vida de todos los yucatecos y creo que con este gran proyecto vamos a ser felices a 17,000 familias. Pues arquitecto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y traernos tan buenas noticias. Pues la verdad sí. Muchísimas Al gracias. contrario, muchas gracias por invitarnos y ojalá podamos darle seguimiento al programa. Claro que sí, muchísimas gracias. Ya lo escuchó, buenas noticias para Yucatán y las familias. Canto, danza y otras sorpresas se podrán disfrutar en el concierto Pura Trova Pura, el cual se presentará en el Teatro Daniel Ayala. El concierto Pura Trova Pura, que incluirá un repertorio musical de las piezas de la autoría de Fernando Leal, se presentará el 18 próximo en el Teatro Daniel Ayala, que combinará canto, danza y otras sorpresas. 18 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro Daniel Ayala. Esperamos contar con su presencia, ya que vamos a tener grandes sorpresas. Dentro de estas sorpresas vamos a tener a Marisa González con una danza contemporánea exquisita, pero además vamos a tener a Carlitos Medina con una pizquita de comicidad, y todos los que estamos aquí presentes, más la voz extraordinaria de Adriana Vargas, también y nuestra hermana, mi hermanita del alma, Conia Ancona. Les esperamos este viernes 18 al gran concierto del maestro Fernando Leal y Clavijero, con grandes sorpresas en el marco de Panorama Escénico de la Secretaría de Cultura y las Artes. Pura Trova Pura, en el Teatro Daniel Ayala Pérez. Boletos en taquilla disponibles en varios puntos de venta también. Y tenemos muchas sorpresas. Estoy honrada con la invitación que me han hecho de cantar las canciones inéditas del maestro Leal. Algunas de las melodías que se interpretarán serán Mademoiselle, A mi tierra, Ven a mi amor, Sueño loco, entre otras canciones, con el acompañamiento del grupo El Clavijero. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Nos damos una pausa. Al regresar, mucha más información aquí en Teleyucatán te informa. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo.
¿Tienes problemas de alcoholismo? Una llamada puede salvar tu vida. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 923-0165 a la oficina intergrupal de Alcohólicos Anónimos. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Y estudiantes pudieron apreciar un ensayo de la OSI, de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, esto previo a la presentación de su cuarto programa. En orden, 134 estudiantes del Instituto Militarizado del Sureste ocuparon sus asientos en el Teatro José Peón Contreras para presenciar el ensayo de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, previo a la presentación de su cuarto programa. El director huésped, Nuno Coelho, saludó al público y a la orquesta, tomó su batuta, subió al atril y dio la indicación para que comenzara la magia. La primera de las 3 obras musicales que presentaron fue la obertura de Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. El público asistente al programa Sinfonízate se emocionó con el talento de los 63 músicos de la orquesta. Al ensayo de la agrupación también asistieron músicos y alumnos de la preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es mi primera vez, pero sí, estaría muy genial escucharla. Oye, ¿y el hecho que inviten a instituciones como la tuya, qué te parece? Pues para que tengamos más cultura ahorita en Mérida, Yucatán, y pues una bonita experiencia ahorita mismo. Súper bien, la verdad es que me encanta venir a la Sinfónica. ¿Ya has venido con anterioridad? Ya, de hecho es mi segunda vez, pero ahorita es en el Teatro Peón Contreras. ¿Qué te parece la Orquesta Sinfónica de Yucatán? Súper bien, la verdad se me hace una muy buena idea, es muy cultural y la verdad me encanta. La Orquesta Sinfónica de Yucatán continuó el ensayo con la interpretación de la Sinfonía número 80 de Franz Joseph Haydn y la Sinfonía número 7 de Antonín Dvořák. Con imágenes de Luis Medina, César Gómez, Tele Yucatán te informa. ...70 piezas de un par de artistas oaxaqueños pueden observarse en la exposición Tonas y Tallas Zapotecas, expresión de un pueblo. Alebrijes y armadillos forman parte de las 70 piezas que integran la exposición Tonas y Tallas Zapotecas, expresión de un pueblo, de los artistas oaxaqueños Jacobo y María Ángeles, cuyo valor oscila entre los 7,000 hasta el 1,000,000 de pesos. Con la muestra se busca dignificar el arte mexicano que se considera artesanía, orgullo del país. Sentirte orgulloso de tu cultura, de cualquier región donde vivas, ya sea aquí en Yucatán, ya sea en Oaxaca, sentirte orgulloso de tu México, sentirte orgulloso de ser un indígena zapoteco, de llevar tu sangre y tu cultura a todo el mundo. Primero fueron reconocidos en el extranjero, por eso su gran anhelo era que el pueblo mexicano conozca su arte. No sé si decir que es algo triste, pero me hubiera gustado primero acá, pero como dijo ahorita el licenciado, ¿no? Pues que de todos modos de una forma se trasciende y ha sido bueno, o sea, pero sí soñábamos mi esposo y yo de que algún día teníamos que llegar a poder compartir y mostrar nuestro trabajo en nuestro país, ¿no? Y la verdad, estar en Mérida no lo habíamos soñado. Una de las piezas que forman parte de la muestra, que permanecerá en el lobby de conocido hotel de la avenida Colón hasta enero, fue inspiración de los creadores de la película Coco para concebir a uno de sus personajes. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa.
Y la compañía independiente Magadanza, ganadora de la convocatoria Panorama Escénico, presentará la obra Azul Profundo. Cuenta una pequeña historia, a través de una trama va dando a conocer un pequeño duelo, uno de los personajes principales. Este duelo es más sentimental, ¿sí? Tenemos la cuestión de la sensación de estar ahogándonos en esta cuestión del duelo, cuando vas sintiendo que todo se te viene encima. Y ahí estarán formando parte un total de 6 bailarines de danza contemporánea que participan en esta exitosa obra. Mi parte como personaje es esa persona que rescata a este personaje en duelo, haciéndole y dándole una nueva ilusión, una nueva vida, un nuevo respirar. Y esta obra, por si ustedes asistir, se presentará el 6 próximo en el Teatro José Peón Contreras y la cita será a las 7 de la noche. La Orquesta Infantil y Juvenil Renacer, cuyos ensayos son en la Casa de la Cultura del Mayab, es resultado de la suma de esfuerzos de la Secretaría de la Cultura y las Artes y también del Gobierno Federal. Los niños y niñas están atentos a las indicaciones de sus profesores para ejecutar cada una de las notas con sus instrumentos en la clase que se imparte en la Casa de la Cultura del Mayab. Es la Orquesta Infantil y Juvenil Renacer que dirige el maestro Alexis Arango Fernández. Aunque continúan abiertas las inscripciones para los niños de entre 7 a 17 años de edad que deseen participar, con su esfuerzo hace posible el proyecto cultural bajo la dirección de Arango Fernández. La música se utiliza como herramienta para lo que es salvaguardar, es decir, salvar todos los valores, lo que es la disciplina, responsabilidad. En la música hay que ser muy disciplinado, hay que escuchar, hay que sentir, hay que observar, hay que usar los 5 sentidos, hasta un sexto que a lo mejor todos tenemos. Lo que busca es conectar la comunidad con los muchachos, que haya una conexión de tanto reciclaje, es decir, vamos a hacer actividades de reciclaje, actividades de medio ambiente, actividades de salvar lugares, espacios públicos, cosas así. La Orquesta Sinfónica es resultado de la suma de esfuerzos de la Secretaría de la Cultura y las Artes y del Gobierno Federal, porque los niños cuentan con los instrumentos para cristalizar la iniciativa musical. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y nos vamos a una pausa, pero antes Mayra Vences nos comparte la siguiente información. Amigas de Teleyucatán, nuestro experto en belleza, Kevin Valle, tiene unas súper promociones para ustedes este mes de octubre. Lánzate con tu mejor amiga los lunes y aprovechen los cortes de cabello al 2x1. Los martes y miércoles ve por tu queratina Brazilian Blowout y paga tan solo 1,000 pesos. O visítalo los miércoles y nutre tu cabello con una ampolleta más un corte por 350 pesos. Y para salir de la rutina, luce unos rizos o un lacio impecable por tan solo 100 pesos. Ahora ya lo sabes, consiéntete con el experto en belleza Kevin Valle. Visítalo en Luan Luz Salón, ubicado en la calle 15, número 236, Colonia Montecristo, y comunícate al 9992-876110 o al 9992-856265. Haz tu cita hoy mismo. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. En el
gobierno del estado de Yucatán pusimos en marcha el programa Médico 24/7, el cual brinda atención médica y medicamentos en horarios complementarios durante el tiempo en que los centros de salud de las comunidades se encuentran cerrados, con el fin de cuidar el bienestar de las familias y atendiendo de manera oportuna a los que más lo necesitan. Con estas acciones mejoramos la atención médica a los yucatecos y garantizamos que todos tengan acceso a la salud cuando lo necesiten. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Busca promover y también difundir el quehacer cultural de la máxima casa de estudios. Trabajar en alianzas nacionales sin dejar de atender la diversidad cultural al interior de la universidad. Para impulsar el enfoque intercultural y aplicar nuevas formas de organización del trabajo de académicos y estudiantes con intelectuales y expertos de la cultura maya, se realiza el coloquio Cultura Maya en nuestra universidad. La actividad se realiza como parte del aniversario de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, por medio del Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya, cuyo propósito es atender la diversidad cultural al interior de la universidad, así como a la población maya peninsular. La coordinadora académica del PROIMAYA, Cristina Leirán Alcocer, dijo que para alcanzar los objetivos se promueven las dependencias de la universidad el diseño, impartición y actualización de asignaturas o talleres para bachillerato, licenciatura, posgrado y de educación continua que aborden aspectos del pueblo maya y su cultura y que incluyan el paradigma decolonial para su estudio. Por otro lado, el Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la UADY fortaleció sus vínculos con instituciones nacionales para presentar estrategias y acciones orientadas a promover y difundir el quehacer cultural de la universidad. Como resultado de la reunión que tuvo su responsable, Raúl Lara Quevedo, con Regina Tattersfield Yarza y el equipo de la Secretaría de Cultura Federal, Cultura UADY formará parte del equipo de aliados de la zona sur-sureste, acompañando los procesos de otros estados cuando lo soliciten. Lara Quevedo también se reunió con Rocío García, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para concretar la firma de un convenio con la UADY, para difundir y visibilizar la misión cultural de la universidad por medio de sus programas culturales. Tele Yucatán te informa. Con estos temas, con esta información, ya nos despedimos, agradeciendo nos haya acompañado este día y por supuesto a lo largo de esta semana. Y quédese con nosotros, ya que le tenemos lo mejor en la información deportiva con Mario Peniche y Antonio Lizama. Que tenga excelente fin de semana. El lunes aquí estaremos a las 8 de la noche con más de lo que sucede en Yucatán. Hasta luego. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por
pasado nada. Tuviste errores, mi pasado no estuvo exento. No permitamos que se escape este momento que es tan nuestro, solo nuestro, vida mía. No ha pasado nada, aún sigue siendo de mi vida bella historia. Este romance con que insiste mi memoria, fuego ardiente, mar creciente, vida. No ha pasado nada, no ha pasado nada, ni quien recuerde aquella vez que te alejaste. Sigue mi amor tan fresco como lo dejaste. Si tú supieras que hace tiempo te esperaba, no ha pasado nada, absolutamente nada, nada. No ha pasado nada, aún sigue siendo de mi vida bella historia. Este romance con que insiste mi memoria, fuego ardiente, mar creciente, vida. No ha pasado nada, no ha pasado nada, ni quien recuerde aquella vez que te alejaste. Sigue mi amor tan fresco como lo dejaste. Si tú supieras que hace tiempo te esperaba, no ha pasado nada, absolutamente nada, nada. Qué bonito, maestro. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga siempre. Dios lo bendiga. Gracias. Nos hizo falta tiempo. Nos comimos al tiempo. El pan que un día amasamos, aquel vino que probamos, se fue de nuestras manos. Nos hizo falta tiempo de caminar la lluvia, de hablar un año entero, de bailar tú y yo un bolero. Mira que hizo falta tiempo, nos hizo falta tiempo para andar en una playa, dedicarse a la locura, inventar una aventura, describirte los antojos, descubrir que hay en tus ojos. Mira que hizo falta tiempo, nos hizo falta tiempo para que te convenciera que eras tú mi vida entera, que verdad me conocieras, que de blanco te vistiera, que mi abrazo consintieras. Mira que hizo falta tiempo, mucho tiempo por vivir. Nos hizo falta tiempo para andar
estar en una playa, inventar una locura, dedicarse a la aventura, describirte los antojos, descubrir que hay en tus ojos. Mira que hizo falta tiempo, nos hizo falta tiempo para que te convenciera que eras tú mi vida entera, que de blanco te vistiera, que mi abrazo consintieras, que en verdad me conocieras. Mira que hizo falta tiempo, mucho tiempo por vivir. Nos hizo falta tiempo para tomar helado, comer pizza, mucha hamburguesa. Nos hizo falta tiempo. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Las 10 habilidades imprescindibles para encontrar empleo en estos tiempos. Las abejas robot podrían ser el futuro de la polinización. Soy Fede Heredia desde la Central de Noticias de Teleyucatán y estas son algunas de las notas más importantes ocurridas durante las últimas horas de hoy. Si buscas tu primer empleo o estás pensando en cambiar de disciplina o reciclarte, te interesará conocer las habilidades del futuro. LinkedIn ha analizado los requisitos que los empresarios publican en sus ofertas de trabajo y ha creado una lista con las competencias que te podrían facilitarte el acceso a un puesto de trabajo. Las habilidades pueden dividirse entre las que se refieren a un aspecto técnico, habilidades que pueden ser aprendidas, como puede ser el uso de cualquier software. Las intangibles serán algo así como trabajo en equipo o liderazgo. Las 5 habilidades intangibles clave resulta ser creatividad, persuasión, trabajo en equipo, adaptabilidad y gestión de tiempo. Si bien es cierto que las máquinas están supliendo al factor humano, inesperadamente eso está haciendo que se genere aún más nuevos puestos que construyan y programen dichos dispositivos. El Foro Económico Mundial ha publicado un informe en cuanto al futuro del trabajo que concluyó que las habilidades humanas como iniciativa, originalidad y pensamiento crítico serán cada vez más valoradas, tanto como los avances tecnológicos. El avance de la inteligencia artificial está consiguiendo que los soft skills sean cada vez más importantes, ya que son precisamente las habilidades que los robots no pueden automatizar e imitar. Las 5 habilidades técnicas claves referidas por especialistas son computación en la nube, inteligencia artificial, razonamiento lógico, gestión de personas y diseñador de experiencias de usuario. La globalización 4.0 está avanzando a pasos agigantados, lo que conlleva que los empresarios necesiten personal que puedan abarcar habilidades pertenecientes a distintas disciplinas que sean una combinación de hard y soft skills.
Los especialistas en perspectivas económicas han presentado en su informe la inevitabilidad necesidad de los empleados de reciclarse con el paso de los años. Los avances tecnológicos cambian constantemente las habilidades requeridas en los puestos de trabajo. Formarse ya no es una opción. La desaparición de las abejas sería una catástrofe para el planeta Tierra. Las abejas robots son la esperanza para garantizar el proceso de polinización. La desaparición de las abejas podría tener consecuencias dramáticas para los cultivos y podría acarrear la extinción un porcentaje altísimo de las plantas herbáceas. Grandes empresas e investigaciones científicas llevan años trabajando en el desarrollo de posibles soluciones para aplicar la tecnología frente a esta problemática para el futuro del planeta Tierra. Hay quienes piensan que esta solución extrema debe ser esa, la última frontera y no el remedio que nos corresponde. Hoy, con la responsabilidad de cuidar nuestro medio ambiente y adoptar prácticas diferentes de entender el desarrollo. Les ampliaré esta información más adelante. Hasta aquí las noticias. Soy Freddy Heredia. Nos vemos el lunes porque Yucatán es noticia. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Después, permanece en resguardo hasta que las autoridades lo indiquen. Mantén desconectados aparatos eléctricos. No toques cables caídos. Mantén cerradas llaves de gas y agua. Trabaja en equipo para reparar daños. Desalojar agua estancada a fin de prevenir plagas y epidemias. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va